Bueno, egun on, guztioi, lehenik eta behin, ekitaldi honetara konektatu zareten guztioi eskerrak eman nahi dizkizuet. Bereziki webinarrean islari bezala parte hartuko duzuenentzat, zuek ezagutza gurekin partekatzeagatik. Bueno, estaba diciendo que bienvenidos a todos a este webinar porque, bueno, hay mucha gente con mucho interés en este tema, ¿no? Sobre cómo tramitar la gestión de los residuos sin IKS. En Aclima llevamos ya pues unos cuantos, ya antes de incluso de que se presentara el cierre definitivo, pues recogiendo las dudas entre nuestros socios, pues porque el IKS pues, es una herramienta fundamental para la gestión de residuos en Euskadi. Y hemos también pues, captado también alto interés en otros sectores, ¿no? Afectados pues, porque la producción de residuos no solo está en la parte de la gestión, sino también de los que lo están produciendo, ¿no? Por lo tanto, existe mucha preocupación y hay un elevado número de dudas que, bueno, pues que en colaboración con la VISA, pues hemos decidido organizar, con VISA, ¿no? Hemos decidido organizar este webinar, bueno, con el objeto de clarificar algunas de ellas, ¿no? Entendemos que hay un montón de dudas, nos habéis hecho llegar muchísimas dudas, pero dentro del margen de reducción de este formato vamos a intentar, pues dar una visión generalista y llegar al máximo que podamos dentro de lo que da un espacio de una hora, ¿no? También es cierto que los servicios de VISA pues os darán a facilitar pues, algunos tipos de llegada y a lo largo del webinar os comentaremos cómo podemos, estos servicios, cómo se van a poner a vuestra disposición para que podáis dar esas o preguntar esas informaciones más de detalle, ¿no? Entonces, también dado el número de asistentes a este webinar, que la verdad es que ha sido pues, un éxito, se han apuntado en torno a 300 personas, bueno, pues decidimos recoger las preguntas con antelación y se las hemos trasladado a la VISA y en las contestaciones genéricas a las preguntas que vamos a ir haciéndoles, pues intentarán ir metiendo esas preguntas o esas preguntas más de detalle que nos habéis hecho llegar. En todo caso, si a la finalización de este webinar veis que todavía hay alguna información o dudas que tenéis, no dudéis en hacérnosla llegar, que nosotros la volveremos a poner en manos de la VISA e intentaremos ver si se puede generar pues algún tipo de documento que os hagamos llegar, bien a través de colgarlo en la página web o para dar contestación a esas preguntas que nos hagáis de llegar y que no nos hayamos respondido a lo largo de este webinar, ¿no? La sesión va a ser de 1 hora, ¿no? Y vamos a grabar, ¿no? La vamos a grabar para tener, estamos ya grabándola para tener los datos y vamos a intentar, bueno, pues empezar poco a poco y dando respuesta a algunas de las dudas que tenéis, ¿no? Y para ello tenemos la suerte de tener aquí pues a 2 representantes de la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco que saben mucho de esto y que nos van a ayudar a entender, ¿no? Por una parte tenemos a Javier Aguirre, que es el director de Calidad Ambiental y Economía Circular, y tenemos a Héctor Arenzana, que es técnico del Servicio de Residuos Peligrosos y que seguro les conocéis y que, bueno, es que recasco etortzeagatik, y por tener, bueno, pues la generosidad de estar con nosotros para contestar a todo este mare magnum de preguntas que tenemos entre manos, ¿no? Y empezamos, ¿vale? Empezó con las preguntas, empezamos a entrar en el detalle y, bueno, vamos a empezar con un primer bloque de preguntas más generalistas, ¿vale? Y cualquiera de los dos, pues me vais contestando, ¿no? La primera es, ¿qué trámites se han dejado de hacer en IKS desde finales de junio del 2023 y que ahora ya se tienen que hacer en ESIR? ¿Y cómo se tienen que hacer en ESIR, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para poderlos hacer en ESIR? No sé cuál de los dos os animo a que me contestéis. Vale, Olga, bueno, va a contestar básicamente a todas las preguntas de tipo técnico. Héctor Arenzana le conocéis porque ya seguramente que muchos de vosotros habéis hablado con él de estas cuestiones y, bueno, pues por simplemente, digamos que hacer la entrada institucional y comentar un poco cuál es el sentido de este cambio, que yo creo que también, yo creo que se ha dicho en más de una ocasión, pero aprovechando que este webinar va sobre esta cuestión, pues quiero dejarlo claro, ¿no? Estamos en este momento en una transición a todos los efectos, no solamente transición energética, ecológica, sino también en esta materia, en digitalización. Y entonces, bueno, pues ya sabéis, el Ministerio ha montado una plataforma y nos obliga a que la información y la documentación sea compatible con sus sistemas, ¿no? Está montado sobre una arquitectura de E3L, que es un lenguaje específico
y que nos va a obligar a modificar. Podíamos modificar el IKS y hacer una cosa similar a la que tenemos, pero yo creo que ya es momento de dar un salto, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos obligados. Es decir, el propio Ministerio ya nos ha trasladado que la información que integramos dentro de SIR es insuficiente y nos insta a que, bueno, pues que todos nuestros agentes, digamos, pasen por aquí, ¿no? Pasen por el ESIR. Y en esas estamos. O sea, de momento hemos podido mantener la arquitectura de la aplicación, el aplicativo que nosotros montamos en el País Vasco, en Euskadi. Así lo han hecho también otras comunidades autónomas también. Pero en este momento llega un momento en el que ya hay que girar y hay que actualizar la propia aplicación. Entonces, bueno, pues nos hemos visto obligados a hacer esto, ¿no? Sí que no lo hemos hecho, aunque os parezca, del minuto 1 al minuto 2, es decir, hemos planteado un cierre con un cierto tiempo para que todos nos podamos ir adaptando, y esto lo venimos diciendo ya prácticamente desde el año pasado. Este año ha sido cuando hemos colgado en la página web las fechas en concreto, porque teníamos que decidir, y para que tengáis la suficiente seguridad jurídica de cómo se va a gestionar. Como sabéis, en julio comienza, digamos, en concreto todas el apagado del IKS para todos los peligrosos que necesiten una notificación previa de traslado, y el resto de tramitaciones las apagaremos el 31 de diciembre, de tal manera que el 1 de enero del 24 pues será ESIR la plataforma que servirá, ¿no? Con independencia de todo aquello que se pueda realizar a través de Ingurunet, que también en este webinar os lo vamos a detallar, ¿no? Entonces, bueno, hay una nueva norma, hay un decreto que tenemos que cumplir y estamos obligados a ello. O sea, nos hemos resistido, nos hemos resistido alrededor de un año para ver si teníamos posibilidades de hacerlo, de mantenerlo más tiempo, pero ya ha llegado un momento en el que ya hemos tenido que tomar la decisión de comunicaros que no, que se apaga y que lo vamos a tener que realizar con la plataforma estatal. Entonces, bueno, pues vamos a proceder ya directamente a la contestación de las preguntas. La primera que ha lanzado Olga es qué trámites han dejado de hacerse en IKS en junio, que lo he medio adelantado yo, y que se tienen que hacer por ESIR y cómo hacerlos por ESIR. Héctor, si tienes alguna cuestión que añadir a esto, pues adelante. Sí, lo primero comentaros que los trámites que han cerrado el 30 de junio, ¿vale? Son hacer las notificaciones y los documentos de control y seguimiento de todos los traslados sometidos a notificación previa, ¿vale? Eso es lo que tenemos obligación de que figure en ESIR y lo que hemos cerrado el 30 de junio. Para todo eso sería obligatorio desde ya usar ESIR, ¿vale? La manera, hombre, nosotros tampoco es que conozcamos al detalle el sistema ESIR porque lo ha montado el Ministerio, no nosotros, ¿vale? Pero tenéis unos vídeos que son, vamos, yo creo que muy gráficos de cómo hacerlo. Pero claro, no es entrar y hacer directamente en IDI. Lo primero y fundamental es comprobar que los datos de tu empresa están bien. Y esta es una pregunta que me habéis hecho mucho y que nos habéis hecho mucho y que quiero aprovechar este foro que nos brinda Clima para contestar, ¿vale? ¿Se ha migrado IKS a ESIR? No, IKS no se puede migrar a ESIR, ¿vale? Ni los datos de IKS se pueden migrar a ESIR, ni los documentos de IKS se pueden migrar a ESIR. Son dos plataformas incompatibles ahora mismo, ¿vale? Sin embargo, sí hemos hecho un trabajo muy bestia en migrar datos a ESIR. ¿Qué tenemos migrado a ESIR? Pues básicamente lo que teníamos obligación legal de hacer. Y lo hicimos en septiembre del 21, ¿vale? ¿Y qué es? Pues es todo el Registro Vasco de Producción y Gestión de Residuos, ¿vale? O sea, todo productor que haya realizado una comunicación y esté inscrito estará en ESIR. Todo pequeño productor de residuos peligrosos que haya realizado una comunicación estará en ESIR con su resolución y sus datos. Todo transportista de residuos peligrosos, todo transportista de residuos no peligrosos y todo gestor, agente o negociante, ¿vale? Todas estas figuras, sin que vosotros hagáis nada, directamente nos hemos encargado de migrarlas a ESIR
con todos sus datos, porque era nuestra obligación, ¿vale? A ello nos obligaba el ministerio. Y nos obligaba a lo que os digo, en el momento en que empezó a funcionar la plataforma, que fue en septiembre del 21, ¿vale? Entonces, esos son unos condicionantes muy importantes. ¿Con qué problemas nos estamos encontrando? Que con que muchas empresas estáis en IKS o pensáis que estáis regularizadas y todo bien hecho, y no es correcto, ¿vale? Muchas empresas han creado un NIMA en IKS, pero un NIMA no se está inscrito en el Registro Vasco de Producción y Gestión. Un NIMA te asigno pidiendo una subvención. No has hecho una comunicación y no sé qué residuos produces, ni cuándo, ni dónde. Entonces, eso es lo importante, que yo creo, lo previo que tenéis que revisar, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, pues ahí tenéis dos sistemas. Tenemos unos Exceles colgados, que la verdad es que son, pues, no son ninguna maravilla, ¿vale? Yo a todos los que estáis en la comunidad autónoma os recomiendo entrar en nuestra plataforma en Ingurunet y ahí están cargados todos vuestros datos. Si vuestros datos de inscripción están cargados en nuestra plataforma en Ingurunet, deben de estar en ESIR, ¿vale? Porque la plataforma Ingurunet es la que alimenta ESIR, ¿vale? Y con esto sigo, ¿vale? Y enlazo con otra pregunta que me hacéis mucho. ¿Y cómo funciona? Vale, pues una tramitación de productor es una de las preguntas que me pasó Olga. Ahora mismo directamente, si tú haces un trámite de comunicación en Ingurunet, esos datos se vuelcan en Ingurunet y directamente se alimenta ESIR. Si alguno ha hecho esa tramitación dentro de Ingurunet y sus datos no están en ESIR, ese ha sido un problema puntual de servidores que con que nos notifiquéis solucionamos, ¿vale? Pero que sepáis que los trámites de comunicación directamente se cargan en ESIR en cuanto se hacen en Ingurunet, ¿vale? Y si queréis igual pasamos a la siguiente o... Vale, vale. La siguiente sería un poco qué es lo que pasa a partir del 31 de diciembre. Es decir, ahora se ha cerrado el ESIR para unos temas, ¿no? Sobre todo para la gestión de residuos peligrosos, como nos has comentado, con notificación previa, y a partir del 31 de diciembre la cerramos para otros temas y además, bueno, eso ¿qué conlleva? A partir del 1 de enero, ¿cómo esos trámites se tienen que gestionar? Ujú. Sí, mira, el 31 de diciembre lo que cerramos es el resto de circuitos de residuos. Bueno, el resto de circuitos. Concretamente, los traslados de residuos no sometidos a notificación previa, ¿vale? Que por otro lado, o sea, está puesto como alternativo en IKS, se puede utilizar IKS, pero hay muchas empresas que ya no están usando IKS y nos consta, ¿vale? Esos traslados se están documentando de otras maneras. ¿De qué maneras? Pues siempre y cuando se cumpla el Real Decreto de traslados de residuos de la manera que productor, operador de traslado y destinatario estimen oportuno, ¿vale? No tenemos una plataforma pública actualmente en Euskadi que cumpla con los condicionamientos de ese Real Decreto, pero tampoco hay una obligación de tenerla, ¿vale? Entonces, ¿qué se está usando o qué se usa? Pues yo entiendo que muchos de los gestores directamente van a tener un sistema con el cual van a poder seguir dando servicio a sus clientes sin ningún tipo de problema, y los que no lo tengan, pues vamos, desde sistemas propios hasta plantillas, hasta directamente el PDF que tiene el ministerio, es un sistema legal para documentar esos traslados, ¿vale? Entiendo que esa documentación está en tu casa, no la tienes que subir a ninguna plataforma y la tendrás que tener archivada a disposición cuando tienes una inspección o similar, pero en principio, mientras cumpla el Real Decreto, bueno, pues puedes utilizar la información o la documentación que tengas o creas conveniente, ¿no? Eso es correcto. Un productor de un residuo siempre tiene que tener varias cosas, ¿vale? La primera, una copia del contrato de tratamiento con su gestor. Esto es sí o sí y es de siempre, ¿vale? Siempre hay que tener una copia de un contrato de tratamiento con un gestor para un traslado de residuos. Segunda, el documento que garantice el tratamiento correcto de ese residuo. Siempre hay una obligación legal de que ese documento esté en poder del productor, pero no hay ninguna obligación legal de que ese productor lo suba a ninguna plataforma pública actualmente. Creo que te diría que la única comunidad autónoma que yo sepa ahora mismo, igual me corregís los gestores que trabajáis en más comunidades, pero creo que la única que ha puesto legalmente que necesita que esos documentos suban es Galicia, con su sistema Gaia, ¿vale? Y eso es una cosa muy a valorar, ¿vale? Y yo creo que es una imposición legal nueva que no viene en el Real Decreto y que tiene su enjundia, y que es una de las cosas que debemos valorar si queremos en la comunidad autónoma o no queremos, ¿vale? Pero ahora mismo no tienen la obligación legal de subirla a ningún sitio. Tienen la obligación legal de tenerla en su archivo y conservarla durante 2 años
que marca la legislación, ¿vale? Y eso, y Ujú. si tienen una inspección o tienen que demostrar hacia alguien que su residuo vamos, que se gestiona correctamente, pues sacarla y enseñarla. Importante Vale. también, ¿vale? Todas esas gestiones, tenerlas apuntadas en tu archivo cronológico, que parece que Ujú. es una cosa que entendíamos muchas veces que estaba únicamente en la plataforma, pero tampoco es del todo correcto, ¿vale? O sea, un productor siempre tiene que poder demostrar cuáles han sido sus entradas bueno, o un gestor, sus entradas y sus salidas de residuos. Y eso es mediante el archivo cronológico que tiene que estar en tus instalaciones y a disposición, ¿vale? Pero tampoco hay obligación legal de colgarlo en ningún lado. Es documentación propia de la empresa, ¿vale? Vale, o sea que tenemos que, esa información, esa documentación que teníamos en el IKS no la vamos a poder hacer en el ESIR, pero la tenemos que mantener bueno, pues dentro de nuestros archivos internos y tenerla a disposición, ¿no? Has hablado de tres cosas, de la copia del contrato, el documento que garantice que se ha hecho el correcto tratamiento y el archivo cronológico, ¿no? Eso es. Estos tres documentos. Vale, como máximo 2 años, o como mínimo, o sea, el tiempo que sí que tiene que estar archivado son 2 años, ¿no? Según yo. Pues es divertido porque no se han puesto muy de acuerdo en la ley y es una cosa que me llama mucho la atención. Una documentación hay que mantenerla 3 años y otra 5. Creo que los documentos de traslado son los que son 3 años y el archivo cronológico tiene que ir hasta 5. Creo que va así. Pero Vale, vamos, es decir que hubiera sido más fácil poner 3 años o 5 para todo, entiendo, ¿no? Pero bueno, no lo han hecho así. pues que vayamos al Real Decreto y nos aseguremos de cuánto es el tiempo en cada uno de los Efectivamente, casos. efectivamente. Luego hay también eso, ¿no? Antes has apuntado que ya hay trámites que se pueden hacer a través de Inmunet y que luego se vuelcan al ESIR, ¿no? ¿Cuáles son esos Mm, trámites? ¿Cuáles sí, nos puedes decir? vale. Echa un vistazo, ¿vale? A la lista de asistentes. Y veo que entre vosotros hay muchísimas AIs, ¿vale? Gente que tiene autorización ambiental integrada, ¿vale? Pues, por ejemplo, todas las autorizaciones ambientales integradas, todos los datos de registro que están en ESIR salen de esas autorizaciones ambientales integradas, ¿vale? Según se hace un trámite de esas autorizaciones ambientales integradas, modifica tu registro en Ingurunet y tu registro en ESIR, ¿vale? Los últimos pasos y siguientes pasos que hemos dado ha sido para los productores y los transportistas sectoriales. Para cualquier productor de residuos en peligrosos o no peligrosos, ya el trámite se realiza en Ingurunet y directamente alimenta SIR. Los transportistas ocurre lo mismo. Y algo que estamos esperando como agua de mayo, ¿vale? Y llegará este mes, es una nueva figura de poseedor que yo creo que viene a resolver un gran problema que hemos tenido siempre, ¿vale? Y luego otras dos figuras que creo que a partir de utilizar el SIR se van a poner muy de moda y que van a tener mucho auge, como son las de agente y negociante, ¿vale? Que esperamos ponerlas en marcha este mismo mes también. Y ocurrirá lo mismo, ¿vale? A las tres figuras son figuras de comunicación. En cuanto hagas el trámite, firmes y presentes, tus datos estarán automáticamente en el SIR. No hay un decalaje, ¿vale? Siempre por detrás habrá un técnico que revise expediente, revise la documentación, pero es un trámite de comunicación. No podemos supeditar la actividad de la empresa a que nosotros tengamos los suficientes técnicos como para revisarlo en el momento que la presenta. Entonces, de momento lo que hacemos es inscribir a la empresa directamente, tramitar sus datos en ESIR y nosotros ya nos encargaremos en el plazo que podamos y como vayamos pudiendo de revisar esa documentación y ver si todo es correcto. Os quiero decir con esto que te puede ocurrir que tú presentas una comunicación, al día siguiente empiezas a trabajar y dentro de 3 meses o 4 meses un técnico del gobierno vasco se ponga de acuerdo en contacto contigo y te pregunte, mira, perdona, me has dicho que tienes 3 residuos y me parece muy raro que un taller de automoción no tenga aceite o no tenga baterías. Eh, ¿Me lo puedes explicar o puedes ver o puedes decirme qué estás haciendo con ello? Vamos, que esa documentación en algún momento tendrá una revisión técnica y se pueden poner en contacto con nosotros para ampliar la información que hayas presentado en esa comunicación. Vale. O sea, al fin y al cabo, en Inmunet ahora mismo te puedes dar de alta como productor y te puedes dar de Mm, alta con una serie de negociante, agente, y esa es otra de las mm. preguntas que nos ha llegado mucho. ¿Qué significa todo eso? Que cada uno de esos nuevos, no sé, Sí, hitos, ¿no? De trabajo, ¿qué significa, ¿no? Y que nos podéis explicar un poco. sí. A ver, es fundamental además lo que te he comentado, la figura de agente, porque yo creo que va a ser muy relevante de cara a decir, ¿vale? Entre otras cosas, porque tenemos un problema que has comentado y es para mí muy importante y que habrá que analizar jurídicamente, entiendo que por el resto de comunidades autónomas, ¿vale? Que es el tema de las empresas públicas y los apoderamientos, ¿vale? Entonces, está claro que una de las figuras que va a tener mucho peso es la de agente,
¿Por qué? Porque puede hacer la documentación en nombre, bueno, en nombre para el productor, ¿vale? Puede ser el operador de un traslado. Empiezo, si quieres, comentándote la diferencia, que era una de las preguntas que me mandasteis, entre agente, negociante y un representante, ¿vale? Vale, aquí tenemos que tener claro que el reglamento de traslados obliga a muchas cosas al operador del traslado, que es una figura que en el sistema de traslados nacional es nueva, pero si los que os he visto por ahí que estáis ahí, que trabajéis por contratos fronterizos, ya conocéis, ¿vale? Que es el que organiza el traslado, el exportador, ¿vale? O sea, el que hace la notificación, el que tiene que tener los contratos, el que pone una garantía financiera si toca, el que solicita los permisos, el que todo, ¿no? Esa figura, hay un orden establecido en el reglamento y, por supuesto, la primera responsabilidad recae en el productor, ¿vale? A partir de ahí, el productor, a lo que estamos acostumbrados es a que delegue esa responsabilidad en el gestor, ¿vale? Esto es lo que en ICAE se llama una EGD, ¿vale? El gestor nos pedía una autorización para ser EGD y cuando le concedíamos esa autorización como EGD, él podía presentar la SA, la DA, la NT y el DCS en nombre del productor. Pero ojo, y esto es una cosa muy importante y que siempre me gusta matizar porque igual los productores no siempre lo tienen claro. Es una representación, ¿vale? Esto es como si yo le llevo mis papeles a una asesoría fiscal y le digo que me presente la declaración de Hacienda, de mi IRPF. Él la presenta, pero el responsable ante Hacienda sigo siendo yo, ¿vale? Eso es importante. En todas estas figuras de GD, el responsable seguía siempre siendo el productor, ¿vale? El gestor lo único que hacía es el trámite en nombre del productor. ¿Qué ocurre ahora con ESIR? Pues que ESIR, como IKS, tiene otros sistemas de apoderamiento, ¿vale? Y ese sistema de apoderamiento es una plataforma que se llama Apodera. O sea, si queremos seguir haciendo eso, no nos queda otra que el productor pase por Apodera y le dé su permiso al gestor para hacer esa documentación, que básicamente es lo mismo que estaba haciendo dentro de IKS, ¿vale? Cuando entraba y elegía a su EGD dentro de sus bolsas. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Y primera, bueno, pues que IKS tenía la limitación de las representaciones en 3 figuras, EGIA, EGD y AGD, ¿vale? Eso no existe ni en el resto de representantes de gobierno vasco, ni en Apodera. Yo puedo nombrar representante a mi representante a quien yo estime oportuno, ¿vale? Siempre con el conocimiento de lo que decimos, de que el responsable del trámite sigo siendo yo, ¿vale? Pues eso es importante, matizarlo. ¿Y por qué? Porque es una figura fundamental, es una diferencia fundamental respecto a las AGDs, bueno, perdón, respecto a los agentes y negociantes. Un agente y un negociante no son figuras de representación, son figuras con entidad propia, ¿vale? Y son figuras que no están ni en el procedimiento común, no, están desarrolladas en la ley de residuos, ¿vale? Y tienen unas exigencias de la ley de residuos, por lo tanto. El productor, simplemente con un permiso escrito, ¿vale? Con una carta diciendo yo, fulanito de tal, doy permiso al agente X o al negociante Y para que sea el operador de traslado de mis residuos. Y simplemente con ese documento, un agente o un negociante registrado va a ESIR y puede hacer tanto la NT como el DI de su cliente. Pero hay otra diferencia fundamental, ¿vale? Aparte de que no hay que pasar por Apodera. Y es que en ese caso, el primer responsable de ese traslado ya no es el productor, es el operador del traslado, que es ese agente o ese negociante. Eso no quiere decir, como ocurría en la anterior, ¿vale? Que el productor pierda su responsabilidad, no. Eso quiere decir que si hay un problema, la administración al primero que se va a dirigir es al operador del traslado como primer responsable de ese traslado. Pero si ese operador del traslado no puede responder, el segundo responsable subsidiario va a seguir siendo el productor, ¿vale? Y luego muy importante entre estas dos figuras, y muy importante y es un problema que tenemos, ¿vale? Y que está sin resolver, es cómo hemos usado la figura de negociante hasta ahora en el País Vasco y cómo la vamos a tener que usar de aquí a que nos acomodemos a la ley nacional, porque todavía no nos hemos acomodado, ¿vale? Como os he comentado hasta ahora, agente y negociante básicamente pueden hacer lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Pues una y básica, ¿vale? El negociante compra el residuo. Se supone que para poder negociar con un residuo y operar los traslados de un residuo,
tienes que haber comprado. Y en el País Vasco hasta ahora entendíamos esa compraventa, como que el negociante hace negocio, ¿vale? O sea, independientemente del precio del productor y el precio de la instalación de destino final, él gana un dinero con esa actividad económica, ¿vale? El Ministerio con la nueva ley lo que nos ha venido es a cortar esa posibilidad, ¿vale? Y lo que nos viene a decir es que no es así, que la figura de negociante la tenemos que pensar de otra manera, ¿vale? Y la tenemos que pensar en que el negociante, para poder negociar con un residuo, tiene que pagar directamente a origen del residuo por ese residuo. Esa es la diferencia fundamental entre un agente y un negociante. El negociante va a operar con un residuo que ha comprado, ¿vale? Hay una transacción comercial, y el agente no, el agente le va a hacer la documentación al productor, pero el dueño del residuo sigue siendo el productor, ¿vale? El que decide sigue siendo el productor. Eso es un poco la diferencia entre esas tres figuras, ¿vale? Vale, porque yo estoy un poco perdida, igual los demás conocéis más, pero por volver a hacer hincapié, ¿no? Sí, Hay, digamos, como dos vías, ¿no? Una vía de apodera, ¿no? Utilizando apodera, dar el apoderamiento, que sería una de las vías, ¿no? Que sería más o menos similar a lo que había con el EGIE, ¿no? Y luego eso hay es, otra vía que es la del agente o el negociante, ¿no? O sea, serían esas eso dos es, vías. O sea, que eso es. ahora tenemos, digamos, dos caminos para darle un apoderamiento o transferir Mm. cierta poder a un segundo en la documentación de la información que necesita ESIF, ¿no? Sí, O hacer un... te voy a contar otras dos, ¿vale? Una, la inicial que sabemos todos y que está también en ICAES y que está en ESIR, es que el productor ejerza su responsabilidad y directamente sea el operador del traslado, ¿vale? Pero luego, aparte de esas tres que hemos comentado, agente negociante y apoderamiento. representante, y el apoderamiento, ¿vale? ESIR abre una otra cuarta puerta, digamos, que a mí me parece fundamental y en la cual nos enconamos mucho en su momento en la discusión del reglamento y en la discusión de la nueva ley, porque entendíamos que era fundamental, ¿vale? Nos han hecho caso hasta cierto punto, solo hasta cierto punto, ¿vale? Como muchas otras cosas en la ley y en el reglamento, pero nos han hecho caso y es legal y es importante que la conozcáis. Y os pongo un ejemplo muy concreto porque una de las preguntas que me mandabais también iba en esa línea. Centros de salud, recogidas de pilas. A ver, entiendo que un camión que va recogiendo contenedores amarillos de dentista en dentista o de centro sanitario público en centro sanitario privado, ¿vale? Lo lógico es que él directamente pueda ser el operador del traslado, sin que esa clínica o ese dentista tenga que pasar ni por una podera, ni que ese gestor se tenga que hacer agente ni negociante, ¿vale? Y eso es una pelea que tuvimos en su día y que, vamos, y que está ganada y que reconoce tanto la ley de residuos como el reglamento. Con lo cual, esas figuras, o esas, los gestores que ejercen esa labor, ¿vale? Pueden directamente ser operadores del traslado, ¿vale? Ajá. Esa es una vía que antes no teníamos y es importante. O sea, y eso es para esos casos, ¿no? Esos casos son específicos de Mm. recogida de pequeñas cantidades en muchos ámbitos, como pueden ser las pilas o los residuos sanitarios, ¿no? Sí, Para ese tipo de casos muy concretos. O hay algo más genérico, más que se pueda aplicar, no sé. sí, Por lo ejemplo, la que, recogida de en los centros de trabajo de construcción también se puede recoger, ¿o cómo es eso? Sí, te explico. La verdad es que yo mi duda, y esta la planteo delante de todo el mundo, es cómo va a controlar eso ESIR, ¿vale? Porque lo controlará de alguna manera. Entiendo que analizando los datos posteriormente, ¿vale? Pero el reglamento lo que te viene a decir es que puede ser operador del traslado aquella empresa que recoja el mismo residuo en el mismo vehículo a diferentes instalaciones y lo lleve a su centro de almacenamiento, ¿vale? Eso es lo que marca el reglamento. Entonces, lo que te encaje ahí, el gestor o la empresa que opera ese centro de almacenamiento puede directamente operar los traslados. Ahí me encajan baterías, me encajan pilas, me encajan residuos sanitarios, me encajan residuos fotoquímicos, me encajan bastantes residuos, ¿vale? Pero claro, la limitación que tenemos es esa, es mismo camión, productores distintos, mismos residuos y el destino es mi planta. Tengo que tener una planta de destino y que sea mía, ¿vale? Bueno, pues a ver si más o menos ha quedado claro que tenemos esas cuatro vías, ¿no? Yo mismo Eso como es, productor, el apoderamiento a través del sistema Apodera, agente o eso es, negociante y esta última que es, bueno, pues el eso mismo es, residuo con varios y hecho con un mismo camión, etcétera, ¿no? Vale. eso es. Bueno, avanzamos un poco. ¿Qué
tema administración pública que lo has sacado antes, ahí parece que hay una cierta problemática de que las administraciones públicas, los representantes de las administraciones públicas puedan ser dados de alta en ESIR. ¿Eso cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Correcto. Pues yo lo veo como un problema, ¿vale? Y es un problema que además nos va a hacer directamente plantear a nuestros servicios jurídicos, de los servicios jurídicos centrales de gobierno, cómo entender esto, ¿vale? Porque lo que viene a decir la plataforma ESIR, y estoy seguro que los compañeros del ministerio que llevan ESIR, cuando lo han hecho así, será en base a los informes de sus jurídicos también, ¿vale? Es que las administraciones públicas no podemos delegar X funciones en empresas privadas. Y ellos han interpretado que entre esas funciones está la de presentar una ANT o presentar un DI, ¿vale? ¿Eso a qué nos obliga? Pues eso nos obliga a una de las dos cosas, vamos. O las administraciones públicas, todas, ponemos medios públicos y medios humanos para presentar esa documentación directamente en ESIR, cosa que ahora mismo veo pues, materialmente imposible, conociendo mi administración y con el contacto que he tenido con las demás, ¿vale? O la segunda, nos va a obligar a exigir a nuestros gestores y meter en pliego que sean agentes de residuos y, por lo tanto, operen los traslados, ¿vale? Lo tengo meridianamente claro. Ahí hay una mancomunidad que me hacía otra pregunta muy buena también, ¿vale? Porque ellos ya no se planteaban el tema de presentar NTs y presentar DIs, eso ya lo están haciendo, pero tienen una subcontrata en una instalación de gestión pública en el cual el encargado de cerrar esos DIs es la contrata, ¿vale? Claro, con esto que acabamos de decir, imposibilidad o no le puede dar esa representación, ¿vale? Y claro, un agente tampoco puede cerrar un DI, tiene que cerrarlo en la instalación autorizada. Esa es algo que, por ejemplo, es una pregunta muy buena y que está sin resolver. Plantearemos al ministerio, pero entendemos que la salida no va a ser sencilla. Ya. O sea, que todavía ahí tenemos un poco de lío, ¿no? En ese caso en concreto de cerrar un DI, sí. Siempre y cuando el operador de la planta pública, ¿vale? Sea la planta pública, ¿vale? O sea, que la AISE, es decir, una de las cosas que hicieron en la ley también, nueva para nosotros y que venía a solucionar unos problemas, pero que no, a mi entender nos ha causado muchos otros, es que han separado una autorización ambiental integrada, ¿vale? O una autorización de una planta en dos. Por un lado está la planta en sí, que tiene una autorización, y por otro lado está la autorización de la empresa que opera esa planta. ¿Qué hemos hecho? Pues con todas las autorizaciones que teníamos, tanto planta como operador estaban en el mismo NIF. Lo que hemos hecho nosotros a la hora de migrar los datos a ESIR es, con una misma AI o con la misma autorización de gestor sectorial, hemos hecho las dos inscripciones, ¿vale? ¿Qué ocurre? En lo que decimos que siempre que es en ese caso, si el operador de la planta es el mismo, va a tener el problema que hemos comentado. Es una instalación pública, no puede dar ese apoderamiento. Si la planta es de una instalación pública, pero la gestión la hace un operador privado con su autorización, problema resuelto. Pero claro, yo entiendo que muchas administraciones públicas, entidades públicas, quieran controlar también esa parte y con una contrata cerrar los documentos. Y esa es la única parte que yo creo que está sin resolver y que comentaremos a ver. Y lo que os digo, también comentaremos a ver cómo ven nuestros juristas eso de que no se pueda apoderar a una empresa desde la administración. Básicamente porque hasta ahora lo hemos estado haciendo. ¿Vale? O sea, entonces el problema que me plantea es de diseño, vaya a montar lo que vaya a montar, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Puedo o no puedo? ¿Vale? Hasta ahora lo estoy haciendo, ahora hay otra administración pública que me dice que no se puede hacer. Eso yo entiendo que es un debate entre administraciones, entre juristas, potente. Bueno, pues a ver si nos vamos enterándonos poco a poco, ¿no? Otra pregunta genérica, ¿no? Se ha hablado en su momento de una herramienta de gestión de residuos alternativa que se va a poner en marcha, alternativa incluso al Inmunet. ¿Esto es así? ¿Cuándo estará disponible? ¿Cómo se va a hacer ese traslado? Porque claro, después del ESIR volvemos en Gurnet o volvemos a esta nueva herramienta. ¿Eso cómo lo tenéis pensado, planteado? Vale, gracias, Olga. Esto lo comento yo un poco porque, bueno, parte un poco de mí y del equipo directivo en esta legislatura, el cambio, ¿no?
Y es un cambio en realidad que estábamos pensando en que ya era hora de empezar a digitalizar todos estos procedimientos, ¿no? ¿Y qué supone digitalizar? Digitalizar, en este momento ya estamos, es decir, tenemos digitalizado evidentemente, pues estamos hablando de un sistema IKS, estamos hablando del ESIR, pero no se trata de eso, se trata de la captación del dato. Es decir, que de una manera más sencilla, mediante aplicaciones específicas o directamente contacto con todo aquel punto de tratamiento, de gestión en el país, en donde se pese el residuo o de alguna manera se contabilice el residuo, que esto sea de manera automática, ¿vale? De manera que no necesitemos intervención humana alguna para recabar los datos. Y esto, bueno, pues que puede parecer ciencia ficción, ya se hace a muchos niveles en otro tipo de empresas. Es decir, bueno, pues el otro día hablando con, por ejemplo, los recogedores de neumáticos fuera de uso, pues me dijeron que ellos ya tienen una plataforma instalada en donde los talleres no tienen obligación de hacer absolutamente nada. Es decir, simplemente ellos incorporan en una plataforma mediante un móvil las cantidades que generan y directamente ese material el transportista lo lleva a destino y en destino se pesa y queda ya perfectamente identificado cuál es el origen y la trazabilidad del mismo. Entonces, se trata un poco de montar un sistema que nos permita una trazabilidad 100% de los residuos y desde el origen hasta el destino. Y olvidándonos los datos. Es decir, esto va a ser una cuestión absolutamente disruptiva porque estamos hablando, por ejemplo, de ahora de mantener, que bueno, es una obligación normativa, mantener un archivo cronológico de todos los residuos que los gestores, por ejemplo, gestionan, y a partir de que montemos este nuevo sistema, esa memoria cronológica deja de tener sentido. ¿Por qué? Pues porque los residuos que han entrado en ese gestor ya se han reportado en tiempo real al sistema. El sistema lo capta directamente. Y pongo algún ejemplo que estamos vislumbrando para que también se vea, ¿no? Imaginaros que somos un gestor, que tenemos una báscula de entrada. Vale, una báscula que está conectada a un SAP y que identifica exactamente cuál es la procedencia de ese material. ¿Para qué? Para facturarle al productor, ¿no? Entonces, esos movimientos que internamente los hace directamente una máquina, esos quedarían registrados en esta aplicación, de tal manera que el gestor simplemente con el pesado que hace de todos y cada uno de los residuos que le entran, ya está informando a la administración en tiempo real de lo que está gestionando. Esta es un poco la arquitectura de lo que queremos montar. ¿Cómo se va a desarrollar? Lo vamos a hacer, de momento hemos dado los primeros pasos para diseñar un poco la pila tecnológica que vamos a utilizar mediante una sencilla aplicación. Esto ya lo tenemos hecho, pero lo queremos implementar. Y lo vamos a implementar poquito a poco, ¿vale? Vamos a hacer una primera experiencia piloto probablemente está sin definir, pero yo estoy pensando probablemente en los vertederos. Es decir, tenemos una serie de agentes en la comunidad autónoma que eliminan residuos mediante vertido y que tienen instalaciones de básculas, ¿no? Pues bueno, pues quizás podemos hacer esa experiencia piloto de conexión con ellos y directamente ya probar un poco la herramienta, ¿no? Ha habido algún sector que también se ha ofrecido, como el sector de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que están asociados en APREUS y también se nos han ofrecido para hacer esta primera experiencia. Bueno, pues quizás empecemos por estas dos líneas, ¿no? ¿Y cuándo pensamos que se puede implantar? Pues estamos prácticamente convencidos de que esta primera fase, que sería esta primera experiencia piloto con estos, imaginaos que elegimos estos dos grandes sectores, el de eliminación y el de la gestión de RCDs, lo podríamos tener ya a mediados del año que viene, en pruebas. O sea que estos son
Este es el gran reto y los plazos. La segunda fase, digamos, esto sería una primera fase, esta experiencia piloto. La segunda fase sería la implementación ya de todo el sistema a nivel global, es decir, que afectaría a todos y cada uno de los movimientos de residuos, desde el productor, transportista, transferencia, todos los agentes. Daros cuenta que lo que pretendemos es una trazabilidad total de todos los residuos, o sea, fijaros de lo que estamos hablando, ¿no? Afectaría absolutamente a toda la sociedad, cualquier entidad genera residuos y desde ese momento hasta que ese residuo es gestionado y tratado, pues pretendemos que el sistema vaya captando todos y cada uno de esos nodos y de esos datos, ¿no? Es decir, sería la trazabilidad en toda la cadena de valor de todos los residuos. O sea, como podéis imaginar, es un cambio bastante paradigmático de lo que en este momento se está haciendo con los residuos, ¿no? Es decir, sería automatizar todo el sistema y que en tiempo real podamos llegar a tener datos, ¿no? Esto ha sido también una de las críticas que hemos tenido históricamente, el que cada vez que se nos pregunta por el inventario de residuos, pues tardamos del orden de 2 años en dar una respuesta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay multiplicidad de agentes. Los agentes, recabar esos datos de esa multiplicidad de agentes es complicado. El IKS no nos resuelve la cuestión, nos resuelve la cuestión, pero de manera muy parcial. Daros cuenta que muchos de los documentos que llegan a través de esta vía son puros PDFs y esto hay que leerlo y hay que integrarlo luego en Exceles o en sistemas que te contabilicen los residuos en toneladas, en kilos, y pensamos que ya estamos en el siglo XXI y que esto tiene que desaparecer, ¿no? Entonces, insisto, va a ser un sistema novedoso, probablemente va a obligar a hacer cambios normativos, incluso de la propia Ley 7, y se lo tenemos que comentar al Ministerio y a las comunidades autónomas, a las 17 comunidades autónomas, y probablemente cuando tengamos ya montado esta primera experiencia piloto, que puede estar, ya digo, el primer semestre del 24, pues empezar a montar el lío a nivel nacional. Es posible que en el 24-25 estemos hablando de otra cosa. Hoy estamos hablando aquí de los problemas que podemos llegar a tener por apagar IKS y funcionar con ESIR y con Ingurunet, y es posible que el 25 ya todo esto haya dejado de ser un problema y las máquinas se encarguen de trasladarnos toda esta información, básicamente, ¿no? Este es un poco el resumen. Olga, sí. Es que ricasco, Javier, pero por entender, de ahora vamos, de IKS vamos a SIR, de SIR es posible que vayamos a Ingurunet y de Ingurunet pasemos a esta nueva plataforma. Es un poco la idea. Bueno, ESIR y Ingurunet están coincidiendo en el tiempo, es decir, no necesariamente tiene que eliminarse una para crearse otra. Ingurunet es una realidad ya. O sea, hay determinados trámites que se realizan a través de esta plataforma, como ha explicado Héctor, es decir, a través los que tienen una autorización ambiental integrada pueden realizar determinados trámites ya a través de este sistema y lo que viene, es decir, este futuro sistema de trazabilidad que tenemos que montar, tiene que tener una conexión luego directa con ESIR, es decir, que toda esta documentación que nosotros recabemos en tiempo real de nuestros productores, gestores, va a acabar en el Ministerio también, es decir, nos tenemos que conectar a través de ellos y va a tener que compartir el mismo lenguaje que tiene ESIR, con lo cual, en principio, pues eso, lo dicho, las obligaciones que hoy en día tenemos con esta herramienta es posible que cambien. Bueno, pues a medida que vayamos avanzando, seguro que iremos informando, ¿no?, de qué cosas se van cambiando. Sí, oye, insisto, simplemente tenemos la idea de comenzar con esta experiencia piloto hasta no llega al año, 9 meses diría yo, y una vez que esto esté implementado y funcionando, pues probablemente podamos tener otra webinar similar a este para explicarlo y tal. A pesar de que
el boca a boca ya mismo de la implantación de esta primera experiencia piloto, seguramente que ya os va a informar al respecto de cómo va funcionando. Pero bueno, si es necesario, pues lo trasladaremos como hoy estamos trasladando esta cuestión aquí. Os hago alguna pregunta más de detalle en estos 10 minutillos, cuarto de la que nos queda, ¿vale? Que nos han llegado. Por ejemplo, otra de las problemáticas que hay es el extraer, ¿no? El ver y extraer la información que hay desde el ESIF, porque parece ser que solo puede ver los documentos aquel que los rellena o que los ha realizado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y las organizaciones pues están perdiendo la capacidad de visualizar y controlar los documentos. ¿Eso tenéis alguna idea? ¿Sabéis algo al respecto? ¿Cómo podemos mejorarlo? Sí, a ver, para mí es un fallo decir. Y tengo claro que deberán corregirlo, ¿vale? Y si no lo hacen ellos, intentaremos abordarlo desde aquí. De momento ya lo estamos sondeando, a ver qué se puede hacer, ¿vale? Para mostrar esa información. Pero no quiero que perdamos de vista, creo que es fundamental que no perdamos de vista, ¿vale? Que el productor del residuo tiene que tener ese documento en su poder, ¿vale? Está muy bien que luego pueda entrar a descargar las copias que quiera o a validar o a lo que sea. Pero si tiene ese documento en electrónico o en físico, como quiera, o sea, tiene que estar en su poder, ¿vale? Siempre. O sea, no perdamos eso de vista. Estamos muy acostumbrados o me ha tocado pegarme o vamos, discutir con empresas que están muy acostumbradas a que mi documento está en IKS, has entrado y has mirado que está, porque muchos se llevan disgustos, ¿vale? Yo he contratado a un gestor, he contratado a alguien, le he pagado para que me haga un trabajo y luego cuando tengo que demostrar que la gestión de mis residuos está correctamente hecha, resulta que no está y que ni puedo entrar al sistema para ver si está o no está, ¿vale? Entonces, eso no nos puede pasar. Un productor tiene que exigir siempre a quien contrate que le dé la documentación acreditativa de la gestión de sus residuos, ¿vale? Independientemente de que lo que decimos, de que yo entiendo que luego ese productor o ese transportista o ese negociante o quien sea, cualquiera de las figuras que interviene en el documento de identificación, lo lógico es que pueda entrar al sistema electrónico y revisar toda su documentación, ¿vale? Pero importante recordar que tiene que estar ya en su poder, ¿vale? Vale, otra duda, ¿no? La tarjeta ISEMPE sirve para hacer lo que haya que hacer en la plataforma SIR, ¿no? Porque parece que hay algunos problemas. A ver, sí sirve, ¿vale? Pero claro, tenemos que, tarjeta ISEMPE, hay muchas, ¿vale? De colores distintos y valen para distintas cosas. En principio, las tarjetas de ISEMPE tienen la misma validez en la sede del gobierno central que en la nuestra. ¿Qué problema podemos tener? Pues dos, que todo el mundo diseñamos nuestros sistemas electrónicos para el certificador que normalmente usamos, ¿vale? O sea, yo sé que IKS funciona mejor con IKS que con otro tipo de certificados. ¿Por qué? Pues porque diseñamos con los certificados de ISEMPE, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir en el ministerio? Pues supongo que lo mismo, que ellos habrán diseñado con los certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. ¿Admiten los certificados de ISEMPE? Sí, pero igual no va tan fina, ¿vale? Igual en vez de entrar a la primera, entras a la segunda. Eso nos pasa, ¿vale? Y luego, ahí es muy importante recordar a la gente eso, que tarjetas ISEMPE hay muchas. Y estamos acostumbrados, es decir, en IKS hemos tenido un problema serio con los certificados electrónicos, ¿vale? Porque fuimos de los primeros que empezamos a trabajar con certificados electrónicos, yo creo que somos muy avanzados a nuestro tiempo, ¿vale? Y entonces directamente muchas entidades no tenían certificados de entidad ni de representante de entidad, ¿vale? Entonces tuvimos que hacer unos trámites internos dentro del sistema que seguimos usando a día de hoy, ¿vale? Para vincular certificados personales a datos de empresa. Entonces, claro, ese certificado, si yo a Olga Martín con su DNI la vinculo en IKS para que represente a Clima y que cuando entre en IKS lo que vea no es Olga Martín, sino a Clima, ¿vale? Por supuesto, cuando Olga Martín vaya, si tiene que ir a ESIR, no va a ver a Clima, va a ver a Olga Martín porque está usando su certificado digital, ¿vale? Sea el DNI o sea la tarjeta verde de ISEMPE. Entonces, ¿las tarjetas de ISEMPE valen? Sí, pero mira qué tarjeta de ISEMPE tienes, ¿vale? Tiene que ser una de representante de entidad o una de entidad, vamos, un certificado que tenga una validez en un individual. Un individual no te va a servir a no ser que previamente hayas pasado por Apodera y que haya dicho tu entidad, alguien de tu entidad que tenga una tarjeta de Olga Martín puede entrar en Aclima con su DNI o con su tarjeta de ciudadano o con su BQ, ¿vale? Y hacer trámites en nombre de Aclima. Pues esto es lo mismo.
Nos pasa también para Ingurunet, que nos está pasando también mucho, ¿vale? Que hay gente que con su DNI o con su tarjeta de ISEMPE está entrando en IKS, luego va a entrar en Ingurunet y no puede, no ve los datos de su empresa. Pasa por el registro de representantes, ¿vale? Dile a tu empresa que te nombren en el registro de representantes como trabajador de tu organización y que te diga para qué trámites tienes acceso para hacer en nombre de tu organización. Con eso solucionado. Vale. Pues otra pregunta de detalle, ¿no? Que nos ha llegado bastante, ¿no? En casos urgentes, ¿no? Que hay un derrame por un accidente y que no se puede planificar. ¿Cómo vamos a trabajar este tema? Porque parece que hay que hacer una notificación previa con mucho tiempo de antelación, etcétera. Entonces, ¿eso cómo lo estáis valorando? Vale, aquí os comento dos cosas, ¿vale? Primero, lo que está legislado y segundo, qué problema le veo. Primero, ¿hay que hacer una notificación previa de un documento de identificación? Según el reglamento, sí, siempre. ¿Vale? Ese reglamento también te marca que hay unos casos de urgencia. Y en ese caso, el plazo es de 48 horas, desde que haces NT hasta que haces el traslado. ¿Vale? ¿Qué cambia respecto a la NT normal? Pues que hay que decir qué problema has tenido. Hay que justificarlo. ¿Vale? El que no me he planificado bien. Héctor, ¿sí? Perdona que te moleste. Estamos viendo tu teclado. Se te ha caído la cámara. ¡Yuhu! No quieres salir, no quieres salir. Está rebelde, está rebelde. Está rebelde, sí. A ver, no tengo webcam, me la he pedido para esto. Entonces la tengo puesta con un clip encima de la pantalla. Bueno, otra vez te vemos la cara, muy bien. Efectivamente. Gracias. Vale, lo que os decía, vale, lo que marca la legislación es que tienes 48 horas y la diferencia, tienes que esperar 48 horas y la diferencia fundamental es que tienes que justificar ese plazo, ¿vale? Entonces te puede pasar que hagas una notificación y que digas porque no, vamos, que sea porque no has planificado bien y la primera vez o las comunidades autónomas te digan, ay, pues bueno, no has planificado bien, no pasa nada, pero te puede ocurrir que a la segunda te digan, oye, planifica mejor tus traslados de residuos. O sea, te quiero decir, no puede ser que todos tus traslados de residuos sean urgentes por un problema de planificación. Por el resto yo creo que, vamos, no se van poniendo problemas a las tramitaciones urgentes de notificaciones de 48 horas, van saliendo, ¿vale? Además de eso, yo entiendo, y ahí también me gustaría preguntarle al escritor de qué están haciendo ahora, ¿vale? Porque entiendo que mañana se cae un camión en la N1 y entiendo que nadie va a entrar en IKS a registrar ese documento de identificación y hacer ese documento de traslado, que es lo que debiera hacer, según la legislación actual, ¿vale? Entiendo que para eso tiene que haber otra salida y lo que no sé es cuál se le está dando en el ministerio, lo plantearé en los foros, ¿vale? Adecuados, a ver qué me responden. Pero calculo que como no se está haciendo ahora, habrá otra manera de seguir no haciéndolo y decir, oye, mira, este traslado de la N1 lo he llevado a este centro de transferencia porque si no estaba la N1 cortada y mañana hago la notificación de ese centro de transferencia al punto de destino final con el origen que me digáis. Y asunto solucionado, ¿vale? Y ya la última, y ya acabamos, ¿no? Un poco, ¿cómo? Porque hay muchas preguntas de detalle y entraríamos a una y igual, pues, no sé, hemos intentado dar así respuestas más generalistas o las más recurrentes o las más que había, ¿no? Pero o vais a poner algún servicio para que la gente pueda preguntar esas dudas. Sé que ya tenéis un correo electrónico, pero además de eso, ¿va a haber la posibilidad de tener algo que sea más dinámico, más ágil, que pueda dar respuesta con mayor velocidad? Javier, no se te oye, perdona. No, lo tenía mute. En contra de lo que nos han recomendado nuestros compañeros de industria, que la primera vez que nos juntamos con ellos y les planteamos la posibilidad de instalar nosotros un call center específico para poder responder a todas estas cuestiones, nos insistieron en que ellos ya habían retirado todos los teléfonos de atención al ciudadano y lo hacían todo por correo electrónico. Bueno, como habéis visto y como habéis apreciado, así lo hemos hecho, pero nos estamos, ante la avalancha de solicitudes que hemos tenido, pues nos estamos replanteando la posibilidad de poner un teléfono que responda a preguntas al ciudadano de manera inmediata para resolver estas cuestiones. Muchas de ellas probablemente igual no las puede resolver en el minuto 1, pero bueno, por lo menos el tener a alguien de interlocutor en el otro lado que sabes que al final te va a dar una respuesta, yo creo que es importante, ¿no? Con lo cual, bueno, pues probablemente, más pronto que tarde, os pasaremos la referencia de un teléfono al que podáis acudir para
resolver dudas concretas, ¿no? El correo electrónico sigue allá, es decir, sí va a seguir funcionando y va a seguir siendo igual de eficaz que es ahora. Pero sí que es verdad que nos estamos planteando la posibilidad de incorporar un teléfono. Lo estamos empezando a gestionar ya aquí y nos tienen que dar el número y cuando nos lo den, pues os trasladaremos esta posibilidad. ¿La información la haréis a través de la página web o cómo, de ese número de teléfono? ¿Cómo lo tenéis pensado hacer? Sí, colgaremos en la página en donde hablamos de IKS y del cambio de IKS, etcétera, colgaremos el teléfono y bueno, esto os podemos trasladar a través de la página web. También tenemos pensado porque muchos de los que estáis escuchándonos hoy aquí seguramente que seguís con las mismas dudas o ha habido alguien que se ha perdido algo y si se ha perdido lo que tenemos idea es de colgar las respuestas que las tenemos escritas o que las podemos escribir a todas y cada una de las preguntas que nos ha hecho Aclima y que responde al final a vuestras dudas que habéis hecho previamente. Las vamos a contestar y se pueden colgar también a sí mismo en la página web. Esa es un poco la idea que tenemos para que si queréis consultar cualquiera de las dudas que hoy se han planteado aquí o incluso más allá de las que hemos hablado de viva voz, porque en ese trabajo hemos incluido nuevas dudas, pues para que las podáis resolver las vamos a colgar también en la página web. Bueno, pues ya son las 11, vamos a ir dando fin a este webinar. Primero agradecer a Héctor y a Javier pues toda la profusión de información que nos han dado. Ya sé que esto es un tema candente y que pues toda la información que nos deis pues os lo agradecemos muchísimo. Comentar, como dice Javier, que por una parte, si hay dudas que todavía tenéis por ahí que habéis visto que las hemos tocado, no dudéis en hacérnosla llegar a clima@clima.eus y nosotros se los haremos también se lo pasaremos a la viceconsejería. También es cierto que todas las dudas que nos habéis mandado, pues como nos ha dicho Javier, las hemos pasado e intentaremos recopilar esa información y colgarla, también tanto en la página web de la viceconsejería como en la de Clima, cuando ya tengamos toda, y que este webinar lo hemos grabado y que lo colgaremos en nuestra página de YouTube y a todos los que habéis estado aquí participando lo haremos llegar también, ¿vale? Para que si ha habido cosas de interés, pues podáis volver a revisarlas y utilizarlas. Nada, pues agradeceros también a toda la gente que estáis ahí, que sois una buena cantidad por estar escuchando este webinar y, oye, seguimos en contacto y ya sabéis dónde estamos. Eskerrik asko eta asteburu ona izan. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko.